Entonces vamos a orar un momento. Espíritu de Dios, te pedimos que tomes el control en esta noche de todo lo que vayamos a hablar. Que sea tu presencia ministrando nuestras vidas, guiándonos, fortaleciéndonos, renovándonos y mostrándonos el camino para seguir adelante en este llamado que tienes en nuestra vida, Señor, para glorificar tu nombre, Padre. Se trata de ti, Señor, solo de ti, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, entonces hoy vamos a hablar de un tema que dice características del caminar del creyente. O sea, ¿cuántos creyentes sabemos acá? Amén. 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 Entonces, vamos a hablar de las características que estamos nosotros supuestos a manifestar o a mostrar, o pongámoslo de esta manera, que los demás deben ver en nosotros. Amén. Como creyentes en nuestro Dios, en el Hijo de Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Amén. Pero entonces, para poder hablar de eso, la palabra característica viene de la palabra carácter. Pero vamos a definir estas dos palabras primero. ¿Qué es carácter? ¿Quién me puede decir su opinión? Personalidad. Ok, personalidad. ¿Algo más? Bueno, yo tengo aquí una definición que dice, carácter son las cualidades mentales y morales distintivas de un individuo. ¿Ok? Entonces, el carácter se está refiriendo hacia lo que te define en tu mente y como persona, ¿no es cierto? Y entonces la palabra característica, la definición de característica, dice que es una cualidad que pertenece a una persona que sirve para identificarla. Entonces, la característica lo que ayuda es a identificarte a ti. Las personas te van a conocer de acuerdo a esas características, ¿ok? Que tú manifiestes. Acuérdate que en el carácter habló de moral y de tu mente. Ahora, la característica habla lo que te identifica de acuerdo a esa moral y de acuerdo a lo que tú piensas. La palabra de Dios dice que así como el hombre piensa que es, así es él. ¿No es cierto? Entonces, vamos a empezar. Primera característica que debemos manifestar, ¿no es cierto? Es una vida nueva. Jesucristo divide la vida de todas las personas. Jesucristo dividió la historia en dos y la sigue dividiendo hasta el día de hoy. Todos tenemos un antes de y un después de, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 4? Romanos 6. Amén. ¿La quieres leer? Ajá. Porque somos sepultados justamente con él para muerte por bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, entonces dice que porque somos sepultados juntamente con Cristo. O sea, una vida nueva requiere morir a la vida antigua, ¿no es cierto? No podemos vivir dos vidas. No podemos vivir la vida antigua y la vida nueva que Dios quiere que vivamos en él, ¿no es cierto? La palabra de Dios habla que dos aguas diferentes no pueden salir de una misma fuente, ni una agria ni una dulce. O es una o es la otra, pero no se pueden vivir dos estilos de vida, ¿no es cierto?
Dice, somos sepultados. Cuando tú sepultas algo es porque está muerto. Si está muerto y no lo sepultas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con algo que se muere y tú no lo entierras? Se pudre. Apesta. Apesta. ¿No es cierto? Se pudre, ¿qué? Y nadie quiere estar alrededor de eso, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás muriendo a lo que Dios te está dando convicción que debes de morir, tienes que sepultarlo. Porque si tú no lo sepultas, apestas. Entonces, ¿cómo lo sepultas? Aquí la palabra nos está dando la clave. Dice que somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. El bautismo es cuando vamos a las aguas y nos sumergimos. Hay ciertas, en ciertos grupos religiosos, le echan un poquito de agua en la frente a las personas. Hay otros grupos en los que llevan a la persona y la sumergen completamente en el agua y vuelve a salir. De acuerdo a la Biblia, el sumergirse completamente en el agua sería la mejor manera de hacerlo, ¿no? Es lo que nos sugiere la Biblia. Pero es una representación de lo que es la muerte. Cuando vamos al bautismo, el bautismo confirma tu fe. Tú vas al bautismo y vas a las aguas para confirmar, yo creo lo que hizo Jesús en mí y yo estoy dispuesto a morir a lo que mi vida era antes de yo conocer a Cristo. Y ahora dice la palabra que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vamos a andar en una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Ok? Amén. ¿Qué dice Romanos 8:1? Capítulo 8, versículo 1. Ujú. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación a los que andan en Cristo Jesús. Si no hay Cristo, entonces vamos a estar condenados. Pero no podemos andar en Cristo apestando. Hay que tener cuidado. Es una guerra que vivimos constantemente porque la carne quiere manifestarse, la carne quiere resucitar y hay que matarla. Hay que, no me vayan a tomar a mal, no es que ahora vaya a ir a colgarse por allá de la puerta y cuando me refiero que hay que matar la carne es a los deseos, las pasiones de la carne que van en contra de las cosas de Dios, en contra de lo que Dios nos enseña de cómo debemos vivir. Ahora, si tú no mantienes una relación con Dios, y cuando hablo relaciones de la palabra aplicada a tu vida, de que tú oras y tú lees la palabra, la instrucción de Dios y cuando Dios te habla, tú aplicas y actúas la palabra, la haces viva en ti, entonces es imposible saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Y si tú no sabes lo que Dios quiere para tu vida, vas a estar caminando de acuerdo a tu carne, a tus impulsos, a tu manera de pensar que es la vida y no de acuerdo a la obediencia a lo que dice Dios que debemos hacer. Amén. Así es. Amén. Por eso dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, separados de mí no puedes hacer nada. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Separados de mí no puedes hacer nada. ¿Ok? Dice, los que no andan conforme a la carne. O sea, hay que reconocer qué es lo que la carne le gusta y qué es lo que el Espíritu quiere. Porque Dios quiere que caminemos de acuerdo al Espíritu, al ayudador, al que Él envió para que nos guíe a toda verdad, a tomar decisiones desde la más pequeña hasta la más grande. Amén. Amén. Cuando mueres, entonces debes enterrar la carne, porque si no va a apestar esta carne va a apestar. Henry, Cristo hace todo nuevo. Sí, Patricio.
Hay una connotación que quiero agregar a lo que tú estás enseñando ahí, porque dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Ok? Y sigue hablando sobre la vida en el Espíritu. Amén. Ahora, ¿cuál es esa vida en el Espíritu? Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Amén. Podemos decir, a los que no andan de acuerdo a la carne y andan de acuerdo a mi palabra. Aleluya, así es. A eso mismo me refería en tu relación personal. Uh-huh. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ok. Nosotros podemos sentarnos todos los días a abrir la Biblia religiosamente y podemos vivir en pecado. Entonces, ¿cómo verdaderamente vamos a obedecer lo que Dios nos dice? Porque el Espíritu de Dios da convicción de pecado, justicia y juicio. Si tú verdaderamente buscas el rostro y la presencia de Dios en tu vida, el Espíritu de Dios trae convicción y trae arrepentimiento. Y no hay nada oculto entre cielo y tierra. Él va a sacar a la luz todo. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú a morir? Y cuando hablamos morir, es qué tan dispuesto estamos a perderlo todo para honrar verdaderamente a Dios y obedecerlo. Porque la palabra nos dice y nos guía que el que no está dispuesto a dejarlo todo por él no es digno de él. Y cuando hablamos todo, no hablamos solo material. Hablamos de familia y todo. Todo, literalmente todo. Es la disposición que tú tengas para dejar todo por Dios primero. Y Él se va a hacer cargo del resto. Amén. Uh-huh. Amén. Amén. Entonces, debemos estar dispuestos a verdaderamente morir, verdaderamente. Analiza tu vida cuando te sientas todos los días en tu lugar secreto y abres esa palabra de Dios. Y cuando sales de ahí, ¿cuál es tu vida verdaderamente? ¿Estás verdaderamente honrando lo que dice esa palabra? ¿O estás haciéndolo a medias? Uh-huh. Yo hablo porque yo he pasado por eso. ¿Sí? Y tenemos que simplemente arrepentirnos, venir a la realidad del error en que andemos y decirle, Señor, yo quiero ser verdad. Quiero ser en espíritu y en verdad. Quiero honrarte y quiero vivir mi vida que te honre a ti verdaderamente. Uh-huh. Cuando hacemos eso, entonces el Espíritu de Dios te da una certeza en tu vida. Y Dios viene a tu vida de una manera tal que Él te afirma de que Él está en control de todo eso que tú estás dejando. Familia, trabajo, amigos, todo. Te da la paz de que Él es el que está en control, no tú. A veces nos cuesta soltar porque nos gusta estar en control. Y cuando estamos en control es un desastre. Pero cuando Dios está en control, entonces Él pone todo en su lugar y ordena todo en su lugar para su gloria. Amén. 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 Todos los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, dice la palabra de Dios. Y tomen mi carga, que es más ligera y más suave de llevar, dijo Jesús. A veces queremos nosotros arreglarlo todo y no podemos. Y Él dice que le demos todo a Él, que Él es el que lo quiere arreglar. Amén. Amén. Entonces, la característica número 1 es vida. Yo no sé si vayamos a alcanzar a ver todas las características hoy. A lo mejor nos toca dividir esto en 2, porque esto está bueno. Y son 8 y hasta ahora vamos en la primera. Ok, vida nueva es la primera. Espero que estén tomando nota. Número 2, fe. Fe debe ser una característica del creyente en Dios, del Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a ir a las cartas de Pablo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7.
Segunda de Corintios, ¿qué? Capítulo 5, versículo 7. Dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Amén. Entonces, es por fe, ¿no es cierto? ¿Qué dice Amén. la palabra de Dios de acuerdo a la fe? En Hebreos 11:1 dice que la fe viene Por el oír. y el oír viene por la palabra de Dios. El Entonces, oír. lo que decía nuestro hermano Patricio, ¿no es cierto? Con la escritura que acabó de leer y donde decía que la palabra es verdad y es espíritu. Entonces, el espíritu de Dios, que es la palabra, que es la verdad, tienes que escucharla a través de su palabra en tu relación diaria. Cuando tú lees la palabra, tienes que escuchar la palabra porque ahí es donde tu fe va a incrementarse. Ahí es donde va a crecer la fe. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Después de que tú lees la palabra de Dios, viene la prueba para que pongas la fe en acción. Y la fe va a ir creyendo. Y cuando tú pones, la fe va a ir creciendo. Y cuando tú pones esa fe en acción, entonces estás revelando una de las características que debe haber en ti. Y lo vamos a hacer simple y sencillo. Yo te recomiendo, María, que cojas un poquito de aceite en tu mano. El aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios, es un simbolismo y lo hacemos por fe. Y coge ese aceite en tu mano y ve y pónsela a tu perrito ahí donde está malito, ¿no es cierto? Ponle la mano así con el aceite y ora por él. Y pídele a Dios que lo sane o que la sane. Y vamos a creerle a Dios de que Dios sana. Pero la palabra dice que tenga fe y que no dude. Porque Amén. no recibe Dios. Así No dudes, es. hermano, cuando le pongo las medicinas, Sí. yo las pongo en el nombre de Jesús sanador. Amén. 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 Entonces, creyendo que Dios sana, que Dios restaura, sin duda alguna. Es por fe que necesitamos practicar y actuar en nuestra relación con el Espíritu de Dios. Porque no somos nosotros los que sanamos, es el Espíritu de Dios el que hace la obra. Nosotros simplemente somos el instrumento que Dios usa para el poderse manifestar. Amén. Entonces, tú buscas de Dios, tú te metes en la presencia de Dios, tú clamas a Dios para que te llene y el que está en ti, que es el Espíritu de Dios, se va a manifestar en el momento en que pongas en acción la instrucción de la palabra. Y cuando tú ves esa manifestación desarrollarse, tu fe va a crecer más, porque viene primero la instrucción para que puedas oír y tu fe crezca. Después viene la prueba para que puedas aplicar la fe, y cuando aplicas la fe y ves la manifestación de lo que tú hiciste, o de lo que el Espíritu de Dios hizo a través de ti, entonces tu fe sigue creciendo más, porque es como un músculo y es continuamente en acción, es continuamente practicando, es continuamente ejercitando. Amén. 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 Cuando podemos hacer eso continuamente, diariamente, un día a la vez, entonces vas a ser un gigante de la fe. Con seguridad y certeza. Amén. De tal manera que la gloria de Dios va a manifestarse a través de ti, sin tú ni siquiera darte cuenta, porque eso ya va a ser algo natural en tu vida. La fe, algo natural, porque es un estilo de vida. Amén. Debe ser una característica. ¿Ok? Número 3. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. La tercera característica, para los que están tomando nota, es espiritualidad. Y la espiritualidad no es sentarte cruzado de piernas, con las manos en las rodillas y haciendo un... ¿Ok?
¿Ok? La espiritualidad dice aquí, como hemos estado hablando del Espíritu de Dios, ¿ok? ¿Qué dice Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, entonces, el Espíritu de Dios es el que nos da la convicción de no satisfacer los deseos de la carne. Ok, entonces, pero si tengo ganas de un steak de 8 onzas, ¿qué voy a hacer? No, no son ese tipo de deseos. Si usted sigue leyendo ahí en ese mismo capítulo 5 de Gálatas, no lo vamos a hacer ahorita, pero ustedes ahí se van a dar cuenta cuáles son los frutos de la carne que habla al Espíritu Santo y cuál es el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que tengan en cuenta ese capítulo 5 de Gálatas para que ustedes puedan mirarse en el espejo como debemos hacerlo y mirar los frutos de la carne, qué tantos de esos hay y a cuántos hemos muerto, y mirar el fruto del Espíritu y qué tanto del fruto del Espíritu hay en nosotros y qué tanto nos falta para poder pedirle a Dios que nos ayude a morir a la carne y a seguir cultivando el fruto del Espíritu para poder andar en el Espíritu, ¿ok? Porque eso es lo que va a mostrar espiritualidad. Una persona espiritual no muestra que es espiritual porque está yendo a la iglesia cada 8 días. O porque abre la Biblia todos los días. No, eso no muestra la espiritualidad. La espiritualidad se demuestra en la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y esa obediencia la tenemos que aplicar de acuerdo a nuestra diaria comunicación con Dios. Que esa comunicación es leyendo la palabra y orando. Orando y leyendo. Leyendo y orando. ¿Ok? Entonces esa es la comunicación de ida y vuelta. Escuchamos, obedecemos. Le decimos al Padre, Señor, eso es muy duro, pero Él te dice después, te va a decir, conmigo todo es posible. Entonces, ¿sí me entiendes? Ahí va, él va para allá y Él viene para acá. Dios nos dice, oh, es que no se puede. Él dice, conmigo todo es posible. Él dice, ay, Señor, pero es que tengo tantos enemigos. Él dice, no hay arma forjada que va a prosperar en contra tuya. Como quien dice, van a intentar, pero nada va a prosperar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro protector, Él es nuestra guía, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sanador, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde mostramos la espiritualidad, creyendo lo que Él dice y actuando en lo que creemos. La palabra de Dios es bien específica, dice, no sea simplemente oidor de la palabra, pero sé hacedor de ella, ¿ok? Ahí es donde vamos a mostrar espiritualidad. Amén. Amén. Mira esto. Andar en el Espíritu es representar lo que es Dios en ti. ¿Qué ha hecho Dios en ti? Muchas cosas. Ya salvado. Amén. Pero desde el momento en que te salvó hasta el día de hoy, ¿qué ha hecho Dios en ti? Entonces, representa. Renovarnos. Te ha dado vida nueva, te ha dado su espíritu, te ha dado un corazón nuevo. Wow. Amén. Ha Amén. empezado una obra en nosotros. Y el ¿Qué que empezó es? la obra, Él la terminará, dice. Amén, así es. Todo lo que Él comienza lo termina. Él nunca deja nada incompleto. Ahora, yo pregunto, ¿qué es representar para ti? La palabra representar, ¿qué significa para ti? Presentar algo, pues. Como Ok. los diplomáticos que representan a un país cuando salen a visitar Ok. a otro país. Ahí lo tienes. Mira, yo tengo aquí una definición que dice, representar es tener derecho o designación para actuar o hablar en nombre de alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Dios. Especialmente en una capacidad oficial. ¿Tú sabes que tú eres un oficial del reino de Dios?
La palabra de Dios dice que primero que todo somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes. Y voy a decirles como lo dijo el pastor de nuestra iglesia la semana pasada, a ustedes mujeres, la palabra no dice que son reinas, la palabra de Dios dice que ustedes mujeres son reyes igualmente, Ujú. reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Porque la mujer salió de Adán, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Pues, somos reyes y sacerdotes. Ustedes también, mujeres, son reyes, así que hay autoridad en su vida. Ahora, por otro lado, la palabra de Dios dice, de acuerdo a lo que acabamos de decir, de representar, tener derecho o designación para actuar o hablar en nombre de alguien, especialmente en una capacidad oficial, ¿ok? La palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. ¿Qué hace un embajador? Como decía Patricia, representa la nación de donde es. Si el embajador de Colombia está acá en los Estados Unidos, él está aquí representando lo que es la nación de Colombia en este país, ¿no es cierto? Entonces, tú estás llamado y llamada a representar lo que es el reino de los cielos en esta tierra. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que pararnos firmes con la certeza de lo que es Dios para que los demás puedan ver. Eso debe ser una característica en nuestra vida como creyentes. Amén. Amén. Representa. Eso es parte de la espiritualidad que debemos mostrar. Representa, ¿ok? Lo que tú eres. Ahora, para que tú sepas quién eres, necesitas tener esa relación con Dios. Amén. Siguiente característica. Vamos en la 1, 2, 3. Vamos para la cuarta. Cuarta característica. Estabilidad. El hijo y la hija de Dios necesitan mostrar una estabilidad. Amén. 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 Vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en Amén. verdad han sido llamados. Amén. En verdad fuimos llamados. No es un juego, ¿ok? ¿Cuál es tu vocación? Tu primera responsabilidad es tu relación con Dios. La palabra de Dios dice, amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas. Primero Jehová Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu Amarás a ser, Dios. con todo lo que tú eres. Primero Dios. A Dios con todo tu corazón. Amén. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mismo. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo, tú eres estable cuando tú muestras cómo andas dignamente de la vocación con que fuiste llamado. Tu relación con Dios va a mostrar la característica de la estabilidad. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar a honrar, a honrar el llamado que tienes en obediencia, porque la obediencia es clave. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en tu vida, cuando tú verdaderamente, como hablábamos al comienzo, pones la carne en la base de la cruz y le dices al Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a morir literalmente, verdaderamente estoy dispuesto a morir a todo lo que me aleje de ti, Señor. Entonces, el Espíritu de Dios va a empezar a ayudarte a caminar en la obediencia que necesitas caminar. Amén. Pero hay que buscar
la presencia de Dios. Para estar verdaderamente en obediencia necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Tenemos que tener cuidado en intentar de hacer las cosas solos. Solos no lo podemos hacer. Por eso Dios nos exhorta a que nos congreguemos. Yo estoy de acuerdo con esta reunión que hacemos los miércoles, si no, no la haríamos, ¿no es cierto? Pero la palabra de Dios es clara en que debemos congregarnos. Por eso yo siempre les exhorto, no se queden en la casa el domingo, por favor vayan a la iglesia. Cuando nos unimos con la familia de Dios, suceden cosas especiales. Ahí a veces la gente no tiene ni qué hablarnos, pero el Espíritu de Dios se mueve de una manera tan especial que ahí se produce sanidades, restauraciones, libertad. Hay libertad en la unidad de los santos. Entonces, yo les exhorto que no se queden en casa, por favor, honestamente. Es un mandato de Dios que nos congreguemos, ¿ok? Así que si no tienen iglesia, yo les exhorto a que busquen una iglesia, que oren a Dios y le pidan a Dios que los guíe a una iglesia llena de su Espíritu Santo para que ustedes puedan congregarse y adorar a Dios en unidad. Es algo especial. Aquí ponemos una alabancita, una adoración así y se siente algo diferente, pero cuando se hace en unidad con todo el pueblo de Dios, eso es algo que tienes que experimentar. Grande. Es grande, es especial, es muy especial. Entonces, necesitamos honrar a Dios en esa obediencia, en todo lo que Él dice. No es a lo que a nosotros nos parezca, porque a veces, oh Señor, si yo hago esto, pero esto a mí no me parece, así que no lo voy a hacer. Entonces es desobediencia. ¿Y cómo Dios puede bendecir a un desobediente? Imposible. Amén. Escucho muchos amenes, yo sé, pero las quejas al tercer piso allá arriba. Ok. A ver, el Señor dijo, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo los mando? Así es. Entonces, a lo mejor no soy tu Señor, porque si tú no obedeces el mandamiento de congregarse, entonces hay algo que no estás obedeciendo. Claro, las prioridades no están en orden. Entonces hay que organizarlas. Dios no te va a desechar, pero Dios a lo mejor hoy permite que hablemos de esta manera para que pongas tus prioridades en orden, para que Él pueda bendecirte, porque Él quiere bendecirte. Amén. Amén. La siguiente característica, nos queda La tiempo. quinta. Wow, 5 minutos. Vamos a ver si la alcanzamos a terminar. Oh, Es amor. wow. La siguiente característica que tú y yo debemos manifestar es el amor. Pero no el amor como el mundo nos manda a manifestarlo, sino es el amor como Dios nos manda a manifestarlo. Es un Sí. amor duro y es un amor difícil. Si usted le recomiendo, tome nota, Primera de Corintios, capítulo 13, es primera, ¿no es cierto? Sí. Primera de Corintios 13, anótelo ahí y yo le recomiendo que se estudie ese capítulo. No lo lea, no le pase solo por encima, pero estúdielo, porque ahí Dios habla la definición de el amor, ¿ok? Pero vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 2. Versículo 12. 2. Ok. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Wow. Entonces, para andar en amor, ¿cómo tenemos que hacer? Como lo hizo Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó. ¿Por quién? Por ti, por mí. Nosotros. Ok. ¿Qué tan dispuesto estás tú a entregarte por alguien? Ay, 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 aleluya. Eso dolió un poquito. ¿Qué tan dispuestos verdaderamente estamos para entregarnos por otra persona? Sí, amén. Dice,
como Cristo lo hizo en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes qué sucede cuando tú estás dispuesto a morir por otra persona? Por ejemplo, voy a ponerlo suave. Yo no digo literalmente que te pares enfrente de una bala. A lo mejor te toque un día y lo hagas por reflejo, ¿no es cierto? Pero te lo voy a poner de esta manera. Jesús en el libro de Mateo, si no estoy mal, es las bienaventuranzas, dice, si alguien te pide que vayas una milla, ve 2. Caminados, sí. Y a veces lo que hacemos es que vamos media milla y le decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, consíguete a otro. Así es. Entonces dice, si te piden la camisa, dice, dale también el saco. O sea, la chaqueta. Como quien dice, tienes que hacer un poquito más de lo simplemente necesario. Vas a mostrar el amor de Dios. Y perdón, ¿Sí? y aunque no se lo pidan, por ejemplo, cuando uno va en la calle y ve homeless, ve hacia personas necesitadas, o sea, no es necesario que nos pidan, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Se lo gastan en otra cosa, es su problema. Uno Claro. cumplió con darle. Claro, claro. Siempre guiados por el Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Porque somos hijos de Dios y como hablábamos antes, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero a veces el Espíritu de Dios nos está diciendo, mira, ayuda a tal persona, dale a tal persona, haz esto por alguien, aunque no te lo pidan, como dice la hermana Teresa. Y nosotros simplemente, no, te reprendo, Satanás. ¿No es cierto? Como que el diablo es el que me está hablando. No. Oh, dale 20 pesos a este. No. ¿Cómo así? No, eso es del diablo. Quita de aquí. ¿No es cierto? Y es la carne la que está levantándose. Ahí es donde tenemos que aprender a morir y a matar esa carne. Amén. Amén. Para manifestar el amor requiere muerte. Esa muerte de la que habla Dios, ¿sí? En lo natural, la muerte produce olor que es no grato, apesta, ¿no es cierto? Pero la muerte que Dios nos pide que nosotros hagamos produce un olor fragante que los demás no pueden resistir. Cuando tú aprendes a morir verdaderamente, de acuerdo a la palabra de Dios, produce en ti un olor fragante que las personas te ven y quieren estar contigo, quieren estar a tu alrededor, son atraídas a Cristo, que es el que mora en ti, como dice la palabra en Colosenses, que tú exaltas a Él, a Dios, y dice que Él va a atraer a todas las personas hacia Él. Pues cuando tú puedes morir, se produce ese olor fragante que se desarrolla en el amor de Dios. Y cuando eso es así, las personas quieren estar a tu alrededor. La gente dice, ¿qué tú tienes? Que me siento bien al lado tuyo. Hay algo que me atrae a ti. Ahí es donde volvemos a una de las características. Tienes que representar. Tienes que mostrar lo que es Dios en ti. La luz de esto. La luz de este mundo, exactamente. A lo que nos llamó a ser Dios en esta tierra. Amén.